días. Bueno, pues me gustaría orar esta mañana y que podamos juntos ser dirigidos por el Señor en su voluntad. Por Jesús. Aleluya. Señor, gracias por este día, por mis hermanos, por habernos traído aquí a esta congregación, a este lugar donde tú tienes un taller, Señor, de restauración, de preparación, de enseñanza para nuestras vidas. Gracias por este día y úngenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería hablar un poco acerca de la resistencia que el hombre opone a veces contra Dios, ¿no? Resistir a Dios. En términos de electricidad, la resistencia, cuando pasas la electricidad por un cable y hay un lugar donde ese cable hace una resistencia al paso de los electrones, pues eso se produce ese efecto, ¿no? Normalmente es calor. ¿Y calor por qué? Por la fricción. Si la electricidad tiene un paso pues por un conducto, pues como pueda ser el oro, que dicen que es uno de los mejores conductores, pues no ofrece casi resistencia. Pero si haces, por ejemplo, que das vueltas al hilo de cobre, ¿no? Estás produciendo que la energía le cuesta más pasar por ahí. Hay una fricción, hay una resistencia que se traduce en calor, en ese choque, ¿no? Y Dios quiere que fluir a través de nuestras vidas, quiere que haya ese fluir, pues no le ofrezcamos resistencia, ¿no? El mundo ofrece resistencia continuamente a Dios. El plan de Dios está también allá afuera, llamando a las vidas, llamando a los corazones incrédulos a que se arrepientan. Dice el libro de Job 9, versículo 4. Vamos a leer algunos versículos de Job. Job recapacita y dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Pues el mundo está resistiendo contra Dios continuamente. Los políticos, los profesionales, las personas que resisten a un llamado de Dios al arrepentimiento, al cambio, ¿no? Y el ir en contra de Dios no le va bien a nadie. No es algo bueno, no es algo saludable. Es una consecuencia de resistir a la voz de Dios, a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El mundo resiste al temor de Dios, quiere vivir por encima, ¿no? de Dios, quiere mantenerse en la soberbia. En Job capítulo 40 está también Job siendo amonestado por el Señor, ¿no? Y dice en el versículo 1: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, ¿no? El hombre se cree más sabio que Dios, disputa con él y menosprecia las enseñanzas de Dios, ¿no? Y esto no es sabio, no es. En el quebrantamiento de Job, la primera parte que Dios le habla es acerca de su ignorancia, y la última parte de la enseñanza de Jehová a Job es acerca de la soberbia. Y pone el último ejemplo que pone es de Leviatán, el ser más soberbio de la tierra, un ser que habita en las profundidades del mar, según la Biblia,
y que creo que está reservado para los últimos tiempos, aunque también simboliza un poquito, simboliza más bien mucho, ¿no?, al carácter de Satanás, ¿no?, el ser espiritual más soberbio. Pues este Leviatán es un ser ausente de temor, de respeto, no respeta a nadie y está pues habitando esas profundidades, como dice la palabra, ¿no? ¿Quién sacará con garfio? ¿Quién irá a pescarlo, ¿no?, como una ballena o como el Moby Dick? ¿Quién irá a por él? Y esa película de Moby Dick, el libro original habla de un capitán que es soberbio, esa lucha, quiere luchar contra Moby Dick hasta la muerte, ¿no? Está empeñado en tomar con el gancho, con un garfio a ese bicho marino, ¿no? Pues Dios compara, ¿no?, dice, ese ser tan grande, dice, pues, ¿quién estará delante de mi presencia, ¿no? En el Job 41 dice, ¿quién podrá estar delante de mi presencia? El que ha creado a seres tan pues duros y ausentes de temor, ¿no? Pues el hombre se empeña en ir en contra de Dios y en endurecerse. La incredulidad del ser humano pues le lleva a mantenerse en su posición, ¿no? Y hay el ejemplo en la Biblia, nos pone en Éxodo, acerca de cómo Faraón se endureció. Veía la gloria de Dios, pero se endurecía. Vamos a ver este ejemplo en Éxodo 8. Versículo 15. Después de la plaga, en este caso de las ranas, parece que hay un momento de cierta calma, después de esa tensión de la muestra del poder de Dios. Pues en cuanto hay una pequeña calma, parece que ha pasado ya la tensión. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Faraón estaba continuamente viendo la muestra de Dios de dejar ir libre al pueblo de Israel. Faraón simboliza al mundo y bueno, simboliza a Egipto, ¿no? Y está endureciéndose, ve la gloria de Dios que quiere liberar al pueblo y él se endurece continuamente en vez de liberarse, ¿no? Hay un momento en el que se abre en cuanto mueren los primogénitos, pero luego otra vez vuelve a endurecerse. Y hay un texto en Isaías 57, 10, que nos habla de esto que sucede en el hombre continuamente. Isaías 57, 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Este es un momento, no está hablando de que te hallaste vigor en las fuerzas de Dios, hallaste vigor en el Señor, no, está hablando de que Dios permite las circunstancias sobre las vidas, permite que vengan situaciones difíciles para quebrantar al hombre que está en su pecado, que está en su incredulidad, y hay cansancio. El hombre llega a un momento en que se cansa de luchar contra Dios, de estar yendo en contradirección. Es duro. Y hay cansancio, pero en vez de decir, no hay remedio, no tiene sentido luchar contra Dios. No hay remedio supone una rendición total ante Dios. El mundo y el hombre busca siempre una manera de dar la vuelta, de un resquicio para seguir airoso, para seguir en contra de dirección.
Aquí dice, hallaste nuevo vigor en tu mano. Por tanto, no te desalentaste. Cuando cayeron las Torres Gemelas, era un momento para decir, vamos a hacer revisión, algo hemos hecho mal. El lugar de mayor movimiento económico de Estados Unidos, donde se mueven pues todo ese amor al dinero, pues en vez de los gobernantes darse cuenta de esa situación y quebrantarse, se levantó el alcalde Giuliani y otros gobernantes en el lugar, en la zona cero, y dijo, nos han derrumbado estas torres, las construiremos mayores. Ese fue el discurso de renovar tu vigor en contra de dirección, en contra de Dios. No te desalientas en tu propósito, vuelves a encontrar fuerzas. Cuando Dios quiere quebrantarnos, que el hombre se busque la sabiduría, quiere, como dice en Job también, ¿no? Que cese el hombre de su obra. La obra del hombre es contraria, los pensamientos del hombre son contrarios a los pensamientos de Dios. Y pues hay un ejemplo claro de alguien que iba en contra de Dios. Vamos a leer el ejemplo de Saulo en Hechos 9. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, ¿qué iba? ¿Por el camino en mayúscula o por el camino en minúscula? ¿Cómo aparece en tu Biblia? ¿Cuál era el camino en el que iba Saulo? En minúscula. No iba por el camino, no era un seguidor del camino. Su camino era contrario al camino de Cristo. Está bien este juego que hace aquí la palabra, ¿no? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para uno dejar de resistir a Dios, para uno dejar de ir en contra de dirección, lo primero que tiene que darse cuenta es de esa realidad, de que estás en contra de Dios. Saulo, como mucha gente, se piensan y pueden pensar incluso que están en la dirección correcta. Saulo estaba lleno de sus aspiraciones, lleno de sus pensamientos contra los cristianos, contra los seguidores del camino, eran como se les llamaba, más que cristianos, los fieles. Ellos tenían a Pablo como su mayor perseguidor del momento. Y Saulo pensaba que era voluntad de Dios lo que hacía, como lo pensaban muchos inquisidores en la época de la Inquisición, ¿verdad? Que pensaban que incluso defendían. Ya Jesús dijo que habrá momentos en que algunos matarán por mi nombre, se pensarán que están haciendo algo bueno. Pero Saulo necesitaba saber que su camino era contrario al camino de Dios. Ese resplandor de luz le trajo la convicción, le mostró ¿por qué me persigues? ¿Por qué resistes a Dios? ¿Por qué estás en esa dirección resistiendo a Dios, ¿no? Persiguiendo a Dios? Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hemos dicho que no es bueno ir en contra de Dios. El resistir a Dios no le es bueno a nadie. Es algo duro, hay dureza, dar coces contra el aguijón. Y uno cuando es sabio y ve que está dañándose a sí mismo, está esa rebeldía, esa obcecación, le está produciendo daño, pues el Señor está ahí esperando, ¿no? Que la gente se dé la vuelta.
y llama, ¿no?, a las vidas para que, para que cambien, ¿no? Y el Señor nos atrae con lazos de amor, pero nosotros resistimos esos lazos y seguimos en nuestra rebeldía. Cuando de verdad el hombre que no quiere saber nada de Dios resiste los lazos de amor. Los lazos de amor son fácilmente, ¿verdad? Uno no tiene que tirar mucho, ¿no?, para un lazo. Pero si Dios tiene que usar cuerdas ya para volvernos, es cuando intenta pues atraernos, ¿no?, antes de que caigamos en el hoyo de la destrucción. A veces Dios tira con cuerdas nuestras vidas para que nos volvamos. Aquí Saulo fue tumbado, tirado al suelo con ese resplandor que lo sacó de su error. La palabra nos dice, ¿no?, dice: el que no es por mí es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. La conversión no es confluir con Dios. Muchas personas quieren asimilarse a Dios. Yo voy en esta dirección, y el Señor va por ahí. Bueno, no me cuesta nada, me hago un poquito a la derecha, me pongo en la vía de servicio y voy en la dirección de Dios. Combino lo que Dios dice si vamos en la misma dirección, el Señor y yo. Eso no es la conversión. El nuevo nacimiento es un giro de 180 grados, es un cambio radical. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Yo no puedo asimilar mi vida, mi manera de pensar, adaptarla a la manera, ponerla y hacer una mezcla con la vida de Dios. Eso es confluir. No, Dios no quiere que confluyas, Dios quiere que te des la vuelta. Quiere un cambio de mente, es un nuevo nacimiento, es un cambio en el que ya tu mente no es una nueva, es puesta la mente de Cristo en tu vida, ese corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Y por eso hay personas que dicen que están recogiendo con el Señor, pero están desparramando, porque no se han dejado producir ese cambio, esa metanoia, ese cambio de mente. Están todavía en sus pensamientos intentando hacer la obra de Dios. Lo primero es reconocer cuando uno está en contra de dirección. Hay un momento en la vida no vamos a buscarlo, pero hubo un hombre orgulloso pero leproso, que conocéis, ¿verdad?, que se llamaba Naamán. Y este hombre iba a presentarse delante del siervo de Dios, había escuchado que había sanidad en Israel por medio del profeta, y él iba con todo su séquito, con todos sus tesoros, a ganarse el favor y la sanidad, el milagro. Y entonces Eliseo no le recibe y simplemente le despacha con su siervo Giezi y le dice: mira, lávate 7 veces en el Jordán. Y este hombre que iba a recibir ese milagro se volvía endurecido, se endureció. Cuando venimos al Señor, el Señor no solamente quiere un cambio externo. Naamán iba hacia Dios a recibir un cambio externo, su lepra. Pero Dios quiere algo más profundo. Y recibir ese cambio, que es el nuevo nacimiento, le pedía a Naamán una actitud ir más allá, es que su corazón se humillara, se quebrantara. Y por ahí Naamán, cuando le dicen que tiene que irse a un río pequeño, él que era el general, el hombre poderoso, dijo: no, yo por ahí no voy. Yo he venido aquí, yo esperaba que este siervo de Dios saliera, me tocara, y a cambio me manda con un criado. Le tocaba humillarse, le tocaba quebrantarse. Pero es que Dios no quería solamente un cambio superficial, Dios quería de Naamán un cambio completo,
que Naamán fuera una nueva criatura. Y ese cambio nos lleva, Dios quiere la humildad, el estar dispuesto a que Dios nos cambie ese corazón. Y entonces Naamán pues recibe el consejo de uno de sus siervos y le hace entender la sabiduría de Dios. Le hace entender que el plan de Dios es bueno para su vida. Y entonces su dureza otra vez se abre y vuelve otra vez a ablandarse para recibir el consejo. Y ahí 7 veces en el Jordán se produce ese milagro que compara, ¿verdad?, el nuevo nacimiento de ese hombre que pierde su lepra con ese niño recién nacido, ¿no?, su piel como la de un niño. No volvió a ser el mismo Naamán tras ese momento, tras esa obediencia, tras esa humillación. Él volvió a Siria como una nueva criatura. Y volverse, cambiarse, darse la vuelta requiere pues ese cambio de corazón, no un cambio superficial. Y no debemos resistirnos a Dios. Debemos de verdad dejar que Él llegue, nos cale hondo a nuestras vidas. Porque si le decimos, bueno, Dios, yo vengo hasta aquí, Señor. Como hay muchas personas que han estado resistiendo a Dios durante años, incluso venían a la iglesia, pero no le dejaban a Dios trabajar en su vida. No sea que Dios me cambie lo que a mí me gusta. Dios mío, sí, te dejo entrar en el recibidor de mi casa, pero no quiero que entres en todas las estancias de mi corazón. Resistir a Dios de esa manera, ¿no? Y entonces hay personas que no llegan a tener a Cristo en su vida, no le reciben en su corazón, le resisten. Y uno tiene que dejarle de par en par. Hay que ir al Jordán, pues al Jordán. Hay que zambullirse 7 veces, lo que haga falta con tal de que se me quite la lepra. ¿Cómo voy a resistir a Dios? Y luego, cuando Naamán fue limpio, ya el siervo de Dios le recibió, ya era otra persona, ya el tratamiento de Dios en su vida había obrado efecto. Jesús es el ejemplo de cordero que va sin resistencia. Es el ejemplo que no resistió a la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 8. Hechos 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo el eunuco con Felipe este texto de Isaías y nos habla claramente de cómo Jesús llevó hasta el último término la obediencia al Padre. Como un cordero, ese ejemplo de ese animal que va dócil, sin resistencia al matadero. Lleva, ¿verdad?, cuando sacas un cerdo de la cochiquera, lo llevas para matadero, cómo se pone el cerdo, cómo se pone a gritar, a patalear, a morder. El cordero que es llevado al matadero simboliza a Cristo, obediente, sumiso. Y el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La resistencia, la rebeldía no nos trae descanso, nos trae intranquilidad, desasosiego, tensión, ansiedad. Pero el Señor nos enseña cómo debemos obedecerle, ¿no? Y no resistir a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si el incrédulo resiste a Dios,
no pienses que el creyente, ya que está en Cristo, no resiste. También nosotros resistimos a Dios en muchas cosas de nuestra vida. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12. Muchas veces resistimos la corrección de Dios. Dios quiere traer limpieza a nuestras vidas y se encuentra que sus hijos resisten. No quieren que esas áreas de nuestras vidas sean lavadas, limpiadas. En este momento es en el que el profeta viene a hablar a David por su pecado y David está escuchando una historia acerca de alguien que se empeñó en tener una oveja de alguien, era la única oveja que tenía, y ese hombre que tenía muchas ovejas, hasta que no le quitó la oveja a este pobre hombre, que solo tenía una, pues no cesó en ello, ¿no? Y entonces David, podemos leer en este versículo 5, cómo se aira en su espíritu acerca de la maldad de otros. Entonces dice, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, etcétera, ¿no? Entonces Natán le habla y dice, tú eres ese hombre. Cuando viene la corrección a nuestras vidas, resistimos y ni siquiera nos sentimos a veces aludidos. Y a veces la dureza hace que no veamos el pecado. Claro, el pecado nos hace estar duros e insensibles delante de Dios. Y aquí David, después de haber cometido ese pecado, está escuchando una historia que claramente habla de su pecado y no lo ve, no se aira por otros. Encima se pone a ser juez por otros en vez de juzgarse a sí mismo. La palabra de Dios continuamente nos juzga, es una espada que nos juzga, que separa como, ¿verdad? Como esa espada de luz que separa las tinieblas de la luz. Y nosotros tenemos que estar sensibles, que la dureza del pecado no nos haga ignorar y desechar esa luz. Podamos, cuando la palabra llega a nuestras vidas, hacernos blandos ante Él, ¿no? Y dejar que su limpieza venga a nuestros corazones. Hay otro ejemplo que es triste de la vida de Saúl. Saúl resistió a Dios, ¿no? No obedeció la voz del profeta. Y cuando viene el profeta y le viene a decir, mira, has sido desechado, va a venir otro después de ti, en vez de quebrantarse, humillarse, se quiere agarrar del manto de Samuel. Porque no le estaba, la palabra que venía para corrección a su vida, la resistía, no quería humillarse. Lo único que le preocupaba era sus hombres, la honra de sus hombres. Y se agarra, el profeta se iba a un lado y él tiraba hacia otro lado, y dice la palabra que la esquina del manto de Samuel se rasgó. No podemos estar siempre tirando de Dios hacia nuestro lado. No podemos tensar la cuerda y estar peleando con Dios en un lado equivocado. Podemos luchar con Dios, pelear con Dios, pero no pelear contra Dios. Estar tirando siempre en el sentido contrario cuando Dios nos habla, nos quiere instruir, nos quiere corregir.
por eso que Dios nos habla, en cuántas reuniones que el Señor habla a nuestro corazón, nos destapa nuestras actitudes, nos destapa las áreas que se nos han ensuciado de nuestras vidas. Y podemos resistirle o podemos cada día, ¿no?, como dice la palabra, limpiarnos del polvo del camino, no endurecernos, no hacernos pues insensibles a la voz de Dios. A veces la voz de Dios nos va a decir: pide perdón al hermano, vete y haz esto, restituye el agravio. La voz del Señor nos lleva a la acción. Pues debemos de ser sensibles. Como David, después de ser descubierto, no le quedó otra que ponerse delante del Señor, ¿no? Porque la presencia de Dios era mucho más valiosa que ese quebrantamiento, esa humillación, ese trato de Dios. Pues hermanos, no resistamos la corrección de Dios, no nos pongamos duros cuando Dios viene a corregirnos. Y también, como hijos de Dios, podemos ser resistentes al plan de Dios. Cuando Dios trae un plan y tiene un propósito para nuestras vidas, nosotros podemos pensar de otra manera e ir en otra dirección. Somos hijos que queremos hacer nuestra voluntad y Dios está tirando para que hagamos su voluntad. Tiene un propósito personal para nosotros. Y no vemos las señales, no vemos las indicaciones. El Señor está continuamente indicándonos hacia dónde y nos muestra señales de que su plan, su propósito es este, y nosotros nos empeñamos en no ver eso. Esto es una resistencia a Dios. Y pues la resistencia a Dios, dice la palabra, que tarde o temprano, si uno no cambia, produce pues que el Espíritu Santo se contriste en nuestras vidas. Que esas áreas donde Dios tira de nosotros, donde Dios nos habla, se preocupa para conducirnos, y nosotros reincidimos y estamos siempre resistiendo, llega un momento que el Espíritu Santo pues se puede contristar en esas áreas y deja de insistir, nos deja a nuestro camino y dice: bueno, ¿quieres seguir empeñado en que esa sea tu esposa, tu marido, que empeñarte con esa persona que no te conviene? Y estás escuchando al pastor, estás escuchando mi palabra, estás escuchando pues indicios y señales claras que te muestro de que eso no te trae paz, que te trae... ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el sentimiento? Pero ¿dónde está mi tranquilidad, la fe? ¿Dónde están los frutos en esta relación? Pero te empeñas, buscas otros resquicios para apoyar tu plan, tu idea. Llega un momento en el que el Señor te dice: no voy a luchar más contigo. Te deja y pues hay personas que en ese área fracasan y tienen un matrimonio desdichado, tienen algo que debía ser ayuda y debía de ser pues un estímulo y una prolongación desde de su ministerio, de su vida, pues se convierte en un freno continuo. ¿Por qué resistes a Dios? Porque te ofuscas en tus pensamientos y en envolverlos incluso espiritualmente. Hermanos, Dios tiene un plan y su plan es bueno, y a veces nosotros resistimos ese plan de Dios. Vamos a ir a Éxodo 17. El camino de la no resistencia es la muerte, es decir, muero. ¿Cuántas veces le he dicho en ese área de los noviazgos, ¿no? Le he dicho a una persona, digo: mira, lo mejor es que mueras. La muerte no tiene problema. Cuando uno dice: Señor, no quiero, rindo ante ti, lo dejo crucificado, este pensamiento que me tiene ahí, me está llevando entre dos aguas.
muere a ello, entrégaselo al Señor, y ya verás cómo el Señor toma cartas en el asunto, cuando hay una actitud así. Es decir, alguien que realmente no se opone, no se enfrenta, sino que renuncia y lo entrega al Señor, todos sus caminos, ¿no? Reconoces al Señor en todos tus caminos. Este camino me cuesta reconocer al Señor, oye, se lo voy a llevar, que el Señor lo tenga en su mano. Tuve una conversación hace unos meses con un joven y llegábamos al convencimiento, él mismo llegaba al convencimiento de que la decisión que estaba por tomar pues no era del todo sabia, y que me decía, sí, pues tienes razón, es verdad, tienes razón en lo que me dices, pero ya he tomado una decisión, ya bueno, pues tal, no sé qué, los argumentos eran argumentos bien elaborados, pero no tenían el apoyo de los frutos de Dios que deben acompañar a nuestras decisiones. Era una decisión aventurada, que estaba apoyada en expectativas de los hombres, en apoyos humanos, pero no veíamos la mano de Dios en esa decisión, que era una decisión que cambiaba el rumbo del ministerio de este joven. Estamos en Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, ¿verdad? Murmurar, ir en contra de Dios, de los siervos de Dios. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y bueno, entonces el Señor le habla a Moisés que golpee la roca de donde sale agua. Y este es un momento en el que el plan de Dios era que atravesaran pues momentos de prueba. Iban en una dirección. El pueblo de Israel era llevado en una dirección hacia la tierra prometida. Y ese caminar les llevaba por momentos de prueba. Aquí fueron probados. Este lugar se llamó Masá, Meribá, por la rencilla, por ese momento en el que los hijos de Israel no pasaron la prueba, sino que resistieron a Dios, tentaron a Dios. Y podemos leer también en Números 14, en el capítulo 13 están relatando los 12 espías han ido a explorar la tierra prometida. Es la culminación de ese tiempo en el desierto estaba delante de ellos. El cumplimiento de la promesa. Y entonces hay 10 espías que hablan negativamente de la tierra prometida, de lo que hay por delante. Y hay 2 espías que hablan de una manera buena, ¿verdad? De la provisión y entonces, en el capítulo 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos.
Y hablaron a toda la congregación de todos los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La dureza del corazón, ese endurecimiento del pueblo de Israel, en las dos ocasiones que hemos leído, trae un fruto. El pueblo de Israel ya no solamente hablaba, se rebelaba con la voz, sino que ya estaba dispuesto a tirarles piedras. Y es el fruto, ¿no?, de la dureza del corazón, pues que arrojas piedras a tu alrededor, piedras duras, que dañan, ¿no?, y que hieren por la resistencia, por la dureza del corazón. Entonces, vemos en estos dos textos que el pueblo de Israel se cierra y está continuamente mirando hacia atrás, pensando en Egipto, pensando que lo que dejaron es mejor que lo que Dios tiene por delante, ¿no?, y cambiando su sentido, resistiendo a la voluntad de Dios de poseer la tierra, de entrar, de ser valientes. Y bueno, pues el resumen de este actitud lo leemos en Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, conocemos este texto, ¿verdad? Versículo 7. No. Vale, perdón, Hebreos 3. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Habla de si escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. El pueblo de Israel estaba escuchando la voz de Dios, estaba escuchando a través de los siervos de Dios, estaba escuchando a través de Moisés la voz de Dios de poseer la tierra, de seguir adelante, de confianza. Y la respuesta era endurecimiento, se endurecían. Hay veces que te encuentras con personas que reciben el llamado de Dios, la voz de Dios, y continuamente lo contrastan con la manera de pensar del mundo. El pueblo de Israel, pues salvo las excepciones, ¿verdad?, de aquellos hombres como Josué y Caleb, que tenían una mentalidad de liberación, de ir a la tierra prometida, de una nueva criatura. El pueblo de Israel tenía continuamente pensaba conforme a Egipto, pensaba conforme a cómo pensaba en Egipto. Y entonces, pues la voz de Dios, la voluntad de Dios, tenía ahí una lucha, se producía esa tensión, porque el pensamiento de Dios era pensado por la voluntad del pueblo. Si pensamos conforme al mundo,
Si la voluntad de Dios la llevamos a analizar conforme al pensamiento del mundo, de la familia, de los pensamientos humanos, vamos a resistir la voz de Dios, porque la voz de Dios nos lleva a responder con fe, nos lleva a un sacrificio y a una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Y uno puede estar analizando, ¿no? Yo creo que Dios me lleva a esto, pero también veo que mi familia, veo que no sé, y empezar a tener esa lucha con Dios. Y al final, pues, te puedes endurecer al plan de Dios para tu vida, perder la posibilidad de la bendición de Dios, ¿no? En las áreas en las que Dios quiere bendecirte. Entonces, hermanos, para terminar, si el plan de Dios, como dice su palabra, si su voluntad es agradable, perfecta para nuestra vida, ¿por qué no resistimos? ¿Por qué no resistimos a veces a la voz de Dios? Cuando es agradable, es perfecta. ¿Por qué cuando Dios nos habla a veces tensamos la cuerda y queremos ir en otro sentido, ¿no? Cuando Jesús ha dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo se lo ponen a los bueyes, suelen ir 2 bueyes, ¿verdad? Entonces van uno a la par del otro. Es algo que uno se tiene que supeditar, ¿verdad? Al yugo de Cristo. Si tú te pones el yugo de Cristo, tienes que ir conforme conforme Cristo va caminando y tú tienes que seguir a su paso. No puedo ir como un caballo indómito. El que se pone el yugo de Cristo tiene que ir al paso de Cristo. Tiene que someterse a Él. Pero dice la palabra que mi yugo es fácil. Y muchos diremos, y yo el primero, Señor, ¿dónde está esa facilidad? Señor, enséñame lo fácil que es, porque hay cosas que me parecen difíciles. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, Señor, lo que me estás pidiendo no es fácil. Es todo menos fácil. ¿Sabes por qué se nos hace difícil? El problema no es del plan de Dios. El plan de Dios, la voluntad de Dios, el yugo de Dios sigue siendo fácil, ligera su carga. El problema es nuestro corazón. Nuestro corazón es el que es áspero. Y el Señor dice, aprended de mí, esa segunda parte hay que tenerla presente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese área de nuestra vida, cuando todavía no somos mansos y humildes, se nos hace difícil todo lo que Dios nos dice. ¿Has hablado alguna vez con alguien o con alguno de tus hijos y cuando das una instrucción hay una respuesta con resistencia? Y digo, le estoy diciendo una instrucción sencilla y mi hijo pues, responde con resistencia, intenta pelear, intenta que no ya solamente decirlo le duele que le diga las cosas. Hay etapas, ¿no?, de la juventud, de la adolescencia, en la que el chaval, el adolescente, lucha con su padre y no le gusta que le digan nada. Le produce como que le estás atentando contra su... ya empiezo ya a ser un hombre o empiezo ya a manejarme. ¿Qué me vas a decir? Entonces, pues el Señor muchas veces se encuentra así con nosotros, que nos dice las cosas y encuentra a sus hijos con altivez, con orgullo. No queremos pasar por situaciones que consideramos humillantes. Esta situación, Dios mío, no, lo último, esto, por ahí no me hagas pasar porque eso es humillante para mí. Yo no tengo por qué sufrir eso. Será humillante bajo tu manera de pensar. Para Dios es una situación
buena para tu vida, y si tu corazón es un corazón humilde, no te sentirás agredido ni agraviado, te sentirás en la gloria porque estás en el plan de Dios. Pero como somos orgullosos, altivos, yo el primero, pues no queremos esas situaciones. Job decía que las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. A veces Dios nos alimenta de las cosas que no queremos tocar porque nuestro orgullo, nuestra altivez no quiere tocar esas cosas. Somos muy... tenemos nuestro derecho, tenemos nuestro estatus para tener que pasar por circunstancias que no nos corresponden. Entonces el trato de Dios nos lleva a que podamos ser mansos y humildes. No es cuestión de que hagamos las cosas a la fuerza o a regañadientes o, venga, pues lo tengo que hacer, venga, no hay otra, pues venga, me toca hacerlo, ¿qué remedio? Dios no quiere que hagamos las cosas así, Dios quiere que seamos mansos y humildes, que pongamos el yugo y cuando te pone el yugo el Señor podamos disfrutar de ese yugo. ¿Sabes? Y yo creo que es bueno, ¿verdad?, que el Señor nos enseñe a no resistirle y a ser manso, a ver que sus pensamientos son pensamientos de bien, que su yugo es fácil, ligero, que es bueno para nuestras vidas. Y dice, Señor, es que este tratamiento me está agobiando. Pues será porque no estás teniendo el corazón conforme al corazón de Dios. Hay que busquemos que el Señor nos haga mansos y humildes. Y el quebrantamiento, la humillación nos va haciendo cada vez más humildes como Él. Hermanos, pues no resistamos a nuestros pastores, como dice la palabra, no resistamos, esposas, a vuestros maridos, y maridos, no seáis ásperos con ellas. Es una manera, ¿verdad?, de ser duro, endurecerte, no seas duro, marido con tu esposa. Esposas, no resistáis a vuestros maridos, no os hagáis duras con los maridos, sino ser obedientes, sumisas. Y maridos, amar a vuestras mujeres. Y los hijos, pues dice que también deben ser obedientes a los padres, no exasperar a sus hijos. No es decir, oye, yo tengo la autoridad y se me deben, que no vamos, ante la mínima resistencia. Eso suele ser cuando un neófito tiene una responsabilidad, al primero, en cuanto a alguien se le levanta un poquito, porque aquí mando yo. Y esa frase sale. Entonces se nota que no, esa autoridad tiene que también aprender mansedumbre, humildad, y no exasperar. Así hay que ejercer autoridad con firmeza, y el padre debe ejercer esa autoridad con firmeza, pero cuando ve la resistencia, cuando ve que su hijo no sabe responder mansamente, sabe ser firme, pero sin exasperar, sin ser áspero y que produce rasca. El áspero, ponte una lija ahí a darte con la lija, ya verás lo que se te levanta de la piel. Hay lijas de diferente calibre, te digo, Están las lijas. ¿Hay algún pintor por aquí? ¿Cuántas lijas, verdad? La lija esa de que, vamos, parece que tiene piedras incrustadas. Bueno, son piedras que están pegadas. ¿Qué número? La 40, joder. Pues la 40 esa, estar ahí tratando con un hermano lija, o con que te devuelve con aspereza. ¡Oh, qué áspero! No, tenemos que ser firmes, tener la autoridad de Dios, pero con mansedumbre. Amén. Bueno, pues hermano, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude, que podamos, sobre todo, ser mansos y humildes. También
tener fe, porque si hay incredulidad, nos podemos endurecer por causa de la incredulidad, como le pasó al pueblo de Israel. Tenemos que estar con expectativas de gozo, de alegría, de fe cuando vemos el plan de Dios. Eso nos hace estar sumisos a Dios y también ser mansos y humildes de corazón. Señor, gracias por este día. Queremos que nos enseñes, Señor. En tantas ocasiones hemos sido ásperos, hemos sido duros, resistentes, Señor, por nuestra tozudez, nuestra altivez de corazón. Señor, de verdad, no queremos seguir en esa actitud. Queremos que nos hagas mansos, humildes de corazón. Enséñanos, Señor. Enséñanos en este día. Ponte de pie en este día si quieres que el Señor te ayude, te haga manso y humilde. Dile delante del Señor que es una obra imposible humanamente, pero que el Señor puede hacerlo. Puede el Señor obrar y hacer que nuestros corazones sean mansos, humildes. Puede el Señor llevarnos a ser dóciles. Como corderos podamos estar contentos con el plan de Dios, abrazarlo, ver todo el gozo que supone, toda la bendición que trae consigo el plan de Dios en nuestras vidas. Señor, bendícenos, enséñanos, Señor, y queremos aprender de ti, Señor, y quita de nosotros, desecha de nosotros toda rebelión, toda rebeldía de corazón, Señor, toda altivez de corazón, de espíritu, Señor. Por favor, enséñanos, no sabemos, Señor. Señor, a veces se nos han hecho durezas en nuestra vida de tantos años, Señor. Se nos han hecho durezas en áreas de nuestra vida, por favor, Señor. Todavía es tiempo, pero, Señor, queremos que tú todavía las saques, las quites, Padre, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.